Hola, este es el día 14 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. El día de hoy vamos a leer Génesis 33, 34 y 35, así como Mateo 10 del 1 al 20. Ok, entonces ayer nos quedamos en que Jacob y Esaú ya se iban a encontrar. Entonces Jacob levanta sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces separa a sus mujeres y a sus hijos por grupos. Primero pone a las siervas, luego a Lea y a sus hijos, y al final a Raquel y a sus hijos. Y él se pone hasta adelante y se inclina. Y Esaú viene corriendo a su encuentro y lo abraza y lo besa, y los dos lloraron. Y le pregunta a Esaú, ¿qué sentido tenía mandar todos esos grupos con los que me encontré? Y le contesta Jacob, esos eran para que me aceptaras. Ay, hermano, yo ya tengo suficiente, quédate con tus cosas. Y Jacob le dice, no, por favor, recibe mis regalos. Y bueno, ya ante tanta insistencia, pues, se los recibe. Y ya después le dice, bueno, pues Esaú quería que se fueran juntos, pero Jacob le dice que no, porque pues tiene que ir al paso de sus hijos y de sus animales. Y bueno, quedaron de verse después. Esaú emprendió su viaje hacia Seir. Pero Jacob se fue a Sucot y allí construyó una casa y establos. El nombre de Sucot se llama refugio. Bueno, la traducción es refugio. Después termina su viaje desde Padan Aram y llega a Siquén, a la tierra de Canaán, y monta su campamento cerca de la ciudad. Le compró por 100 monedas a la familia de Hamor el terreno donde había acampado, y allí construyó un altar y le llamó El, que es el nombre de Dios, el Dios de Israel. Dina era la hija de Lea y de Jacob era la única hija que está escrito que Jacob tenía. Solamente tenía a Dina. Y la conoció el hijo de Hamor, que se llama Siquén, al que le compró las tierras. Este muchacho Siquén era príncipe de la región. Él la agarró y la violó, pero se enamoró de ella y le dijo a su papá Hamor, consígueme esta muchacha para casarme con ella. Y Jacob se entera de que Siquén había deshonrado a su hija, y entonces esperó a que regresaran sus hijos de los campos que estaban cuidando al ganado, para pues plantearles la situación. Los hijos se enojan mucho porque no debió haber hecho eso contra pues su hermana. Hamor va a ver a Jacob y les dice a Jacob que su hijo Siquén está muy enamorado de Dina y le pide que se casen con ella. Y le dice, tú cóbrame el precio muy alto y muchos regalos y yo pagaré lo que me pidan, pero por favor déjenme casarme con ella. Entonces los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquén y a su papá, porque Siquén había violado a Dina, la hermana de ellos, y dijeron, bueno, nuestra única condición es que se vuelvan como nosotros y que se hagan la circuncisión ustedes y todos sus hombres, y así sus hombres se van a poder casar con nuestras mujeres y nuestros hombres se pueden casar con sus mujeres y seremos un solo pueblo. Ellos acceden y como tenían mucha influencia con su pueblo, les dicen a los demás de su pueblo que pues que esas personas que son muy ricas los estaban invitando a formar parte del mismo pueblo, pero pues la condición era que ellos se circuncidaran. Y como tenían mucha influencia, todos los hombres del pueblo se hacen la circuncisión. 3 días más tarde, cuando los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos, se supone que es cuando están más adoloridos, los dos hijos de Jacob, que se llaman Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron y mataron a todos los hombres. Y también mataron a Hamor y a Siquén. Y después los otros hijos de Jacob saquearon todo lo que había en la ciudad. Y después Jacob llamó a Simeón y Leví y les dice, ustedes me han dado muchos problemas. Pero los hijos de Jacob le dijeron, él no debió tratar a nuestra hermana como una prostituta. Bueno, entonces Dios le dice a Jacob, vete a Betel, acuérdate de construir allá un altar al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Dios en ese entonces a menudo se aparecía como un ser humano, como un ángel, como fuego o como luz brillante. Recordemos que se le apareció cuando él estaba huyendo de su hermano. Dios hizo que la gente de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob tuvieran un terror sobrenatural al verlos y pues no salían a su encuentro ni los estaban persiguiendo. Débora, la sierva de Rebeca, muere allí y fue enterrado al lado de un roble que estaba cerca de Betel y llamó a ese roble de los lamentos.
Y recordemos que Jacob, cuando regresa de Padán Aram, Dios se le vuelve a aparecer y lo bendijo y le dijo, te llamabas Jacob, pero ahora te vas a llamar Israel. Y Raquel, y le empiezan a dar los dolores de parto. Raquel muere al dar a luz y tiene a su hijo Benjamín. Ella originalmente le había puesto Benoni, pero que significa hijo de mi dolor, pero su papá decide ponerle Benjamín, que significa mi hijo favorito. Y pues ella era la esposa favorita. En esas, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su papá. Rubén era el hijo mayor. Israel se enteró. Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos que tuvo con Lea eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la sierva de Raquel, eran Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, eran Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después narra la muerte de Isaac, que vivió 180 años, y que sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en el mismo lugar a donde estaba enterrado el papá de Isaac, que es Abraham, y luego es Isaac, y luego Jacob o Israel. Y bueno, vemos que después de 20 años, Esaú pues ya no le guardaba tanto rencor a Jacob y pensaba que lo iba a matar y gracias a Dios no lo mató porque pues tenía la promesa de hacer de él un gran reino. Ahora vamos a Mateo 10 del 1 al 20. Jesús elige y envía a sus apóstoles. Habla de los 12 seguidores que Jesús selecciona y los nombres son Simón, el primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas el Iscariote. Y les da unas recomendaciones y les dice que no vayan con gente que no es judía y tampoco que vayan con los samaritanos, sino que vayan a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y que digan que el reino de Dios está cerca, que sanen a los enfermos, que resuciten a los muertos, que expulsen demonios y que todo lo hagan de manera gratuita porque de manera gratuita lo recibieron. Que no lleven dinero con ellos ni que tampoco lleven provisiones ni ropa, porque ellos merecen recibir su sustento por cuanto están trabajando. Les da recomendaciones de cómo deben entrar a la ciudad y que busquen a alguien de confianza y les dice que se queden en su casa. Y que cuando entren en una casa digan, la paz sea con ustedes. Que vean si sí son bienvenidos, entonces les dejen la bendición y si no, que se lleven su bendición. Y si las personas no los tratan bien, que salgan de ahí y que se sacudan el polvo de los pies. Jesús hace una advertencia y les dice que los envía como ovejas en medio de lobos, que sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Que se cuiden de la gente porque seguramente los van a entregar a las autoridades para que los juzguen y que los azoten en las sinagogas, que los presenten ante gobernantes, todo por ser sus seguidores. Pero que estos apóstoles van a ser sus testigos ante ellos, sus testigos de Jesús, y ante los que no son judíos. Que cuando los arresten no se preocupen por qué es lo que van a decir, porque les va a ser dado qué decir, porque el Espíritu del Padre es quien va a hablar a través de ellos. Y esto es en cuanto al Nuevo Testamento. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana. Saludos y bendiciones.